El rabino Eliyahu ben Moshe Ashkenazi guardó esto durante años. Lo enseñó en voz baja, solo en los círculos más íntimos de sus discípulos, solo a quienes él consideraba listos para cargarlo. No porque fuera peligroso, sino porque sabía que esta verdad tiene peso, y no todos estaban preparados para ese peso. Hoy, tú eres uno de ellos. Hay algo que tal vez llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo. Una incomodidad silenciosa cada vez que escuchas la palabra cremación. O una pregunta que guardas por respeto, pero que no desaparece. Algo que dice, ¿y si hay algo que nadie me contó? ¿Y si la decisión sobre cómo tratar al cuerpo de un ser querido importa más de lo que pensamos? Ese algo que sientes tiene nombre, porque la tradición judía no prohíbe la cremación por costumbre, no por inercia cultural, no por convenciones que nadie se molestó en actualizar. La razón real, está enterrada en los textos más antiguos, en una comprensión del cuerpo humano que el mundo moderno olvidó, y que el rabino Eliyahu dedicó décadas de su vida a recuperar. Durante 42 años estudió los textos del Talmud y los escritos de los grandes maestros del siglo XVI y XVII. No era un hombre de fama, era un hombre de raíces, de esos que saben que la verdad que sobrevive siglos no necesita publicidad, solo necesita quien tenga oídos para recibirla. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a tocar algo que llevaba tiempo esperando ser tocado. Y si perdiste a alguien cuyo cuerpo fue cremado, quédate hasta el final, porque hay algo que el rabino Eliyahu enseñaba específicamente para ti. Una distinción que cambia todo lo que crees sobre el destino de esa alma. Si algo dentro de ti acaba de reconocer estas palabras, si sientes que esto fue hecho para ti, marca ese like ahora, no como gesto, como declaración. ¿Quién era el rabino Eliyahu ben Moshe Ashkenazi? No era de los que aparecen en libros de historia. Era de los que hacen la historia posible, en silencio. Nacido en una familia de maestros espirituales en Europa del Este, en una comunidad pequeña que sobrevivió más de una tormenta a fuerza de preservar lo que otros abandonaron. Desde niño aprendió que hay dos tipos de conocimiento, el que se explica y el que se transmite, y que el segundo es el que mueve el mundo. Cuando tenía apenas 12 años, su abuelo le dijo algo que él repetiría el resto de su vida. Lo que ves con tus ojos puede ser quitado. Lo que entra en tu neshama, nadie puede tocarlo. Neshama, el alma, la chispa de vida que en la tradición judía no viene del mundo, viene de algo que está más allá del mundo. El rabino Eliyahu estudió durante décadas algo que pocos maestros se atrevieron a explorar con profundidad, la naturaleza exacta de lo que ocurre con el cuerpo humano después del gran cruce, no como especulación filosófica, como verdad documentada en los textos que sobrevivieron siglos de persecución, silencio y exilio. Textos que no llegaron hasta nosotros por accidente. Llegaron porque quienes los cargaron entendieron que lo que estaba en esas páginas era demasiado importante para desaparecer. Imagina un conocimiento que sobrevivió exilios, silencios forzados y pérdidas que el lenguaje no alcanza a describir, que fue transmitido de maestro a discípulo en los momentos más oscuros de la historia, porque quienes lo guardaban sabían que lo que estaba allí no podía desaparecer. Ese conocimiento tiene un nombre, y hoy llega a tus oídos. Lo que él encontró en esos textos va a cambiar la manera en que entiendes tu propio cuerpo. Hoy, esta noche, desde este momento, hay una pregunta que los maestros espirituales judíos guardan con mucho cuidado. No porque sea una pregunta prohibida, sino porque la respuesta lleva tanto peso emocional que pronunciarla en el momento equivocado puede hacerle daño a quien la escucha, en vez de bien. La pregunta es esta: ¿qué hace el fuego al cuerpo que el tiempo no haría? Para entender la respuesta, necesitas saber algo que pocos saben, algo que los textos del Talmud mencionan con una precisión casi quirúrgica, algo que los grandes maestros del siglo XVI llamaban con un nombre que suena simple pero carga siglos de significado: el hueso luz. En hebreo, el luz. Según la tradición judía, y esto no es metáfora, esto está documentado en los textos del Bereishit Rabbah, uno de los escritos más antiguos que conservamos. Existe en el cuerpo humano un pequeño fragmento óseo que la corrupción natural no puede disolver, un resto que permanece, una semilla que el tiempo respeta, porque fue creada para esperar.
para esperar algo que la tradición llama Techiyat Hameitim, la resurrección de los que cruzaron. Este conocimiento fue guardado durante siglos en los círculos más cerrados de la tradición, no porque fuera peligroso, sino porque, ¿cómo le explicas a alguien que lleva toda su vida viendo el cuerpo como una máquina, que hay en él algo que fue diseñado para la eternidad? Hay conocimientos que no se escriben en voz alta, se susurran, se pasan de generación en generación en silencio, no porque sean peligrosos, sino porque quienes entendían su valor sabían que si llegaban a los oídos equivocados, perderían su fuerza. El mundo no estaba listo, pero tú, que estás escuchando esto ahora mismo, ya empezaste a estarlo. Y aquí fue donde algo que creía entender se me cayó de las manos la primera vez que el rabino Eliyahu lo explicó. Imagina a una mujer llamada Débora, 53 años. Sus hijos habían decidido cremar a su madre poco antes de que ella pusiera sus propias instrucciones por escrito. No fue por indiferencia, fue por desconocimiento, porque nadie les había enseñado lo que estaban a punto de perder. Cuando el rabino Eliyahu visitó a la familia semanas después, el hijo mayor le preguntó directamente, «Rabino, ¿hicimos mal?» Y el rabino Eliyahu no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos. Esos silencios que solo los que llevan décadas con la verdad saben mantener. Y luego dijo algo que ese hombre repetiría por el resto de su vida. Dijo, «El alma de tu madre ya cruzó, pero el cuerpo que dejó atrás no era basura. Era una semilla que fue creada para el momento de la resurrección. Y esa semilla la destruyeron sin saber que existía». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo produce la verdad. Porque en la tradición judía el cuerpo no es un envase descartable. Es un recipiente sagrado que fue moldeado con una intención específica. Fue hecho de tierra. Y debe volver a la tierra, porque la tierra puede hacer lo que el fuego no puede: guardar, custodiar, mantener intacta la semilla hasta el momento en que sea llamada. El versículo de Génesis dice, Afar tihiyeh, al polvo volverás, no al humo, al polvo, porque el polvo es tierra que espera. El humo es tierra que ya no puede esperar nada. Enterrar no es deshacerse del cuerpo. Enterrar es plantar algo que va a crecer en el momento exacto que corresponde. El fuego no planta, el fuego termina. Y esa diferencia lo cambia todo. El amor no termina donde termina el cuerpo. Nunca lo hizo. Quiero pedirte algo ahora. No que hagas nada afuera, solo que escuches lo que te voy a decir y lo sientas en el lugar donde estas cosas se sienten. Si lo que acabas de escuchar movió algo dentro de ti, si la imagen de esa semilla guardada en el cuerpo resonó en algún lugar que no sabías que tenías, escribe en los comentarios estas palabras: mi alma sabe el camino. No es una frase bonita, es una declaración, una que el plano espiritual registra, una que quienes la escriben ya no son solo oyentes, son parte de algo más grande. Y cuando muchas almas declaran lo mismo al mismo tiempo, algo se mueve, no solo aquí, allá afuera. Una, puede ser coincidencia. 2, es extraño. 3, ya no se puede ignorar. Porque lo que el rabino Eliyahu encontró en los registros no fue un caso aislado, fue un patrón que se repite a través de las generaciones y que la historia confirma una y otra vez. Los maestros judíos que vivieron la gran persecución del siglo XX, los que fueron llevados al fuego sin consentimiento, sin preparación, sin la posibilidad de elegir, son llamados en la tradición con un nombre que no es de lástima, es de honor. Son llamados Kedoshim, los santos, los sagrados. Y aquí viene algo que el rabino Eliyahu enseñaba con especial cuidado. La tradición no los consideró espiritualmente dañados por lo que el fuego hizo a sus cuerpos, por una razón muy específica. La diferencia entre quien elige la cremación y quien la padece sin consentimiento no es solo moral, es espiritual, es de otra naturaleza por completo. Cuando un alma no tomó esa decisión, cuando la decisión le fue impuesta desde afuera por una fuerza externa, la responsabilidad de ese acto no cae sobre el alma, cae sobre quienes lo impusieron. Los grandes maestros del siglo XX discutieron exactamente esto en los años posteriores a las grandes persecuciones, no con frialdad académica, con el peso de quienes habían perdido a maestros, a hijos, a comunidades enteras, con el dolor de quien lleva sobre los hombros una pregunta que quema más que el fuego mismo.
y la conclusión a la que llegaron fue unánime. El alma que cruzó en dignidad, cruza en dignidad, independientemente de lo que el fuego haya hecho al recipiente que dejó atrás. Y si todavía dudas de que el amor no termina donde termina el cuerpo, escucha lo que viene. Y aquí es donde esta sabiduría se separa de todo lo que has escuchado antes. No te pide que cambies tu mente primero, te pide que cambies algo físico primero, porque los maestros entendían algo que la ciencia confirma hoy. El cuerpo le enseña al alma. La acción física abre el canal espiritual, no al revés. ¿Qué puedes hacer si perdiste a alguien cuyo cuerpo fue cremado? El rabino Eliyahu enseñaba 3 actos específicos. El primero, la oración de Kadish. No importa si conoces o no la tradición judía, el principio que sostiene ese rezo es universal. El alma que cruzó necesita ser recordada con nombre, con amor, con intención deliberada. 3 veces, 7 días, 30 días. No son números arbitrarios. Son el tiempo que la tradición considera necesario para que el puente entre los planos se consolide. La oración no es para el que ora, es para quien ya está del otro lado. Es el hilo que mantiene el vínculo entre lo que fue y lo que sigue siendo. El segundo, donar en nombre del alma que partió. Un acto de bondad real en el mundo físico, hecho con la intención de honrar a quien cruzó. La tradición llama a esto tzedaká, la justicia, y enseña que un acto de generosidad hecho en nombre de alguien que ya cruzó, continúa construyendo méritos para esa alma en el plano espiritual. No importa si el gesto es pequeño, lo que importa es la intención detrás. El amor en acción no conoce la barrera entre los planos. El tercero, y este es el que el rabino Eliyahu consideraba el más poderoso de los 3, no requiere palabras, no requiere rituales, solo requiere presencia. Que cada vez que pienses en esa persona, te permitas pensar en ella con paz, no con culpa, no con el peso de lo que no pudo ser, con paz, porque la culpa de los vivos no ayuda a los que cruzaron. La paz de los vivos, sí. Esos 3 actos se pueden hacer esta noche, antes de que cierres los ojos, y cuando los hagas, algo en ti va a sentir que la distancia entre tú y esa alma disminuyó. Mientras el mundo se distrae, mientras la mayoría corre detrás de lo que no importa, hay algo que ocurre en silencio, algo que solo los que se detuvieron a escuchar pueden percibir. El mundo moderno tomó algo que era sagrado y lo volvió logístico. El gran cruce dejó de ser una transición y se convirtió en un trámite. Los que cruzaron dejaron de ser almas en camino y se convirtieron en problemas administrativos que resolver. Y en ese movimiento, rápido, sin drama, sin tiempo para el duelo real, se perdió algo que los maestros siempre habían sabido, que lo que hacemos con el cuerpo de quien amamos dice algo sobre lo que creemos que ese cuerpo era. Los que se detienen a escuchar ven lo que los que corren sin dirección no pueden ver. Los que sienten que algo cambió saben lo que los que repiten que nada va a cambiar no se permiten sentir. Los que honran la sabiduría entienden algo que los que confunden velocidad con progreso todavía no encontraron. La prisa no es neutral. La prisa es una elección, y cuando elegimos la prisa en el momento del duelo, a veces tomamos decisiones que después, en silencio, en las noches que no duermen bien, piden ser revisadas, no con culpa, con comprensión, con la apertura de quien sabe que saber más siempre es mejor que saber menos, aunque llegue tarde. Respira profundo, porque lo que viene ahora necesita toda tu atención. Lo que voy a decirte ahora es lo que el rabino Eliyahu guardaba, no porque fuera peligroso, sino porque sabía que solo ciertos oídos estaban listos para recibirlo sin distorsionarlo. Y si llegaste hasta aquí, tú eres uno de ellos. Existe una diferencia que muy pocos conocen, y que puede cambiar radicalmente el peso que algunos cargan desde hace años. La tradición judía distingue con una precisión que no deja espacio para ambigüedad entre 2 situaciones completamente distintas. La primera, quien elige la cremación como expresión de una cosmovisión. Quien dice conscientemente que el cuerpo no importa después del gran cruce. Para quien toma esa decisión con plena conciencia y plena libertad, los textos son serios. El rechazo deliberado del mandato de la tierra tiene consecuencias espirituales que la tradición describe con claridad y sin rodeos. La segunda, quien fue cremado sin elegirlo, sin saberlo.
sin tener la posibilidad de optar. Para el segundo, la historia es completamente diferente, porque la tradición judía tiene un principio que los maestros consideran inviolable. El Todopoderoso no castiga al alma por lo que el alma no eligió. El alma que fue llevada al fuego sin su consentimiento no carga ese peso. Ese peso cae sobre quienes tomaron la decisión, no sobre quien la padeció. Y aquí viene algo que el rabino Eliyahu repetía hasta que quienes lo escuchaban podían sentirlo en el pecho. Si perdiste a alguien que fue cremado sin haberlo elegido conscientemente, el destino de esa alma no está determinado por lo que le hicieron al cuerpo. Está determinado por lo que esa alma fue, por cómo vivió, por lo que amó, por las huellas que dejó. Deja que eso entre. Deja que entre de verdad. Para un segundo. Olvida todo lo que acabo de decirte sobre el cuerpo, sobre la semilla, sobre la cremación. Ahora es sobre ti. ¿Por qué esto te llegó? De todo lo que podías estar escuchando ahora mismo. ¿Por qué estás aquí? En este minuto exacto, recibiendo exactamente esto. Piénsalo. Porque hay algo dentro de ti que sabe, que sintió el peso de una pregunta que nadie a tu alrededor se atrevió a hacer, que cargó en silencio algo que no tenía nombre. El duelo de quien se pregunta si hizo bien, la angustia de quien eligió y después dudó, o la necesidad de entender, de verdad, qué le pasó al alma de quien amabas. Eso que sientes tiene nombre. Es el hambre de verdad real, no de consuelo rápido, no de frases que suenen bien, de verdad que llega a las raíces, que entra en el lugar donde el dolor vive y lo toca con respeto. Tú sabes de lo que estoy hablando. En lo más profundo, tú lo sabes. Esa inquietud que te trajo hasta aquí, esa pregunta que no podías dejar de llevar, no fue un accidente, fue una brújula que apuntó en la dirección exacta que necesitabas. No llegaste a este momento para simplemente escuchar, llegaste para ver, para entender algo que ya era tuyo y que solo necesitaba ser nombrado. Esa inquietud que sientes, ese peso que nadie ve, tiene nombre. El amor no termina donde termina el cuerpo. En lo más profundo, tú lo sabes. Y ahora, algo que el rabino Eliyahu encontró en los textos que no me dejó dormir la primera vez que lo escuché. Los maestros del Talmud mencionan el hueso luz en el tratado de Bereishit Rabbah, en el capítulo 28. El número 28 en la numerología hebrea tiene un valor específico. Se escribe con las letras Kaf y Chet, y juntas forman la palabra Koach. Koach en hebreo significa fuerza, potencia, la capacidad de hacer que lo que todavía no existe llegue a existir. 28. La fuerza, la semilla, el potencial que espera. Y aquí fue cuando tuve que detenerme. Tomé el número de días que los textos asignan al ciclo completo de transformación espiritual del cuerpo en la tierra. 40. El mismo número que aparece en 40 noches de lluvia durante el gran diluvio del que guardan memoria todas las tradiciones del mundo. Los 40 años en el desierto. Los 40 días de Moisés en el monte antes de recibir las tablas. Una vez puede ser coincidencia. 2 veces, extraño. Pero 3 veces el mismo número en los 3 momentos más importantes de la transformación, ya no se puede ignorar. Y cuando fui al cuarto elemento, la edad que los maestros consideraban la madurez plena del alma en el mundo físico, la edad desde la cual los textos enseñan que el alma comprende los niveles más profundos de la tradición. El número que encontraron fue 40. De nuevo, 4 momentos distintos, una sola firma, como si los que escribieron todo esto supieran exactamente lo que estaban poniendo en papel. ¿Y para quién? El rabino Eliyahu lo dijo. Los textos ancestrales lo confirman. Los patrones se alinearon. Los testimonios lo validaron. Y tú, que escuchaste todo esto, que sentiste cada palabra, que reconociste cada señal, sabes que esto no es casualidad, porque nada de esto lo fue. Nunca lo fue. El cuerpo no es una máquina. Es un recipiente sagrado que guarda algo que el tiempo respeta. La semilla no desaparece con el tiempo. Espera. El alma que cruzó en dignidad, cruza en dignidad, independientemente del recipiente que dejó atrás. Y quien perdió a alguien sin poder elegir, carga un peso que no le pertenece. Todo lo que escuchaste hoy apunta a una sola verdad que el rabino Eliyahu resumió en una frase que sus discípulos más cercanos grabaron en su memoria y llevan hasta hoy.
El Creador no juzga lo que el cuerpo sufrió, juzga lo que el alma amó. Deja que eso entre, y cuando entre de verdad, algo va a soltar, algo que tal vez llevas años cargando. ¿Recuerdas lo que dije al principio? El amor no termina donde termina el cuerpo. Ahora entiendes el peso de esas palabras, que la sabiduría que fue guardada por siglos encuentre en ti el suelo fértil que siempre mereció, que cada cosa que escuchaste hoy sea una semilla, y que lo que florezca de ella llegue antes de lo que imaginas, porque la ley no tiene favoritos, tiene aprendices, y tú acabas de convertirte en uno. Si hay alguien en tu vida que lleva tiempo cargando una pregunta sin respuesta sobre alguien que cruzó, alguien que guarda en silencio el peso de una decisión que no puede deshacer, envíale lo que escuchaste hoy, no como recomendación, como el gesto de alguien que eligió no quedarse con esta luz solo para sí. Guarda lo que recibiste hoy, no como información, como herramienta, porque lo que viene en el próximo encuentro va a hacer que todo lo que escuchaste hoy parezca solo la introducción. Activa la campana, no para no perderte un encuentro, para no perderte lo que viene a encontrarte. Hasta entonces, mantente de pie, mantente despierto, mantente en el flujo, porque no eres cualquier persona, eres guardián.